Tema del video. Un nuevo estudio revela beneficios hasta ahora desconocidos de la dieta vegana. Podría provocar cambios en el peso, la composición corporal y la sensibilidad a la insulina en adultos con sobrepeso. Una nueva investigación presentada en la reunión anual de este año de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, EAG, que se celebra en Barcelona, sugiere que una dieta vegana de 16 semanas puede aumentar los microbios intestinales que están relacionados con las mejoras en el cuerpo peso, composición corporal y control de azúcar en la sangre. El estudio, realizado por la doctora Ana Kaleova, del Comité de Médicos para Medicina Responsable, PCRM, en Washington, y sus colegas, tenía que evaluar el efecto de una dieta basada en plantas de 16 semanas sobre la composición de la microbiota intestinal, el peso corporal, la composición corporal y la resistencia a la insulina en adultos con sobrepeso sin antecedentes de diabetes. La microbiota intestinal desempeña un papel importante en la regulación del peso, el desarrollo del síndrome metabólico y la diabetes tipo 2. El estudio incluyó a 147 participantes, 86% mujeres y 14% hombres, quienes fueron asignados al azar para seguir una dieta vegana baja en grasa o para no hacer cambios en su dieta por 16 semanas. Al inicio del estudio y a las 16 semanas, se evaluó la composición de la microbiota intestinal, utilizando Kitsubiome. La absorciometría de rayos X de energía dual se utilizó para medir la composición corporal. Se usó un método estándar llamado índice PREDIM para evaluar la sensibilidad a la insulina. Después del estudio de 16 semanas, el peso corporal se redujo significativamente en el grupo vegano, efecto del tratamiento promedio menos 5,8 kilogramos, particularmente debido a una reducción en la masa grasa, promedio menos 3,9 kilogramos, y en la grasa visceral. La sensibilidad a la insulina también aumentó. La abundancia relativa de Faecalibacterium praunitzii aumentó en el grupo vegano, efecto del tratamiento MAG 4,8%. Los cambios relativos en Faecalibacterium praunitzii se asociaron con disminuciones en el peso corporal, la masa grasa y la grasa visceral. Los autores concluyen que una intervención dietética vegana baja en grasa de 16 semanas indujo cambios en la microbiota intestinal que estaban relacionados con cambios en el peso, la composición corporal y la sensibilidad a la insulina en adultos con sobrepeso. Sin embargo, los autores reconocen que se necesita más trabajo para separar los efectos de la dieta vegana en sí de la reducción de calorías. Se ha demostrado que una dieta basada en plantas es efectiva en el control del peso y en la prevención y el tratamiento de la diabetes, señalan. Este estudio ha explorado el vínculo entre los cambios en el microbioma intestinal y los cambios en el peso corporal, la composición corporal y la insulina sensibilidad. Hemos demostrado que una dieta de origen vegetal provocó cambios en el microbioma intestinal que se asociaron con la pérdida de peso, la reducción de la masa grasa y el volumen de grasa visceral, y el aumento de la sensibilidad a la insulina. A su juicio, el cambio principal en la composición del microbioma intestinal se debió a un mayor contenido relativo de bacterias productoras de ácido graso de cadena corta que se alimentan de fibra. Por lo tanto, el alto contenido de fibra dietética parece ser esencial para los cambios observados en nuestro estudio. Planeamos comparar los efectos de una dieta vegana y una dieta controlada por porciones estándar en el microbioma intestinal en personas con diabetes tipo 2, con el fin de separar los efectos positivos de la reducción de calorías en la dieta de los causados por la composición vegana del dieta. Los autores destacan que esta es un área fascinante de investigación y hemos estado recopilando datos de más participantes en el estudio. Esperamos poder presentarlos en la reunión EAG 2020 del próximo año. Según señalan, la fibra es el componente más importante de los alimentos vegetales que promueve un microbioma intestinal saludable. Faecalibacterium praunitzii es una de las bacterias productoras de ácido graso de cadena corta, que degrada los azúcares complejos de las plantas y el almidón para producir butirato u otros ácidos grasos de cadena corta que promueven la salud y que han demostrado tener un efecto beneficioso sobre el peso corporal y la composición del cuerpo y la sensibilidad a la insulina. Tema del video: resistencia inversa a la insulina con estos 8 alimentos. La hormona insulina hace que las células se abran y absorban glucosa de la sangre. Con la resistencia a la insulina, sus células se vuelven insensibles a la insulina. Ignoran las instrucciones para adquirir glucosa. Su cuerpo sigue produciendo más insulina para intentar que se escuche el mensaje. Pero no funciona. Y sus niveles de insulina aumentan cada vez más.
Esos niveles de insulina crónicamente altos provocan un rápido aumento de peso, envejecimiento prematuro, presión arterial alta, enfermedades cardíacas y mayor riesgo de cáncer. Eventualmente conducen a diabetes tipo 2. Las hierbas, especias y alimentos son su primera línea de defensa. Aquí hay 8 que pueden ayudar a restaurar y mantener la sensibilidad de sus células a la insulina. Las investigaciones indican que no necesita medicamentos para controlar el azúcar en sangre. Los alimentos, las hierbas y las especias son el futuro de la medicina. 1. Cúrcuma. 100% eficaz para prevenir la diabetes. Un estudio de 2009 encontró que la curcumina, un compuesto activo que se encuentra en la cúrcuma, era de 500 a 100.000 veces más eficaz que el medicamento recetado metformina para activar la absorción de glucosa. En otro estudio de 240 adultos prediabéticos, los pacientes recibieron 250 miligramos de curcumina o un placebo todos los días. Después de 9 meses, ninguno de los que tomaron curcumina desarrolló diabetes, pero el 16,4% del grupo placebo sí. En otras palabras, la curcumina fue del 100% efectiva en la prevención de tipo 2 diabetes. 2. Jengibre. Reduce la glucosa en sangre en ayunas en un 10,5% en un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, se dividió a 88 diabéticos en 2 grupos. Todos los días, un grupo recibió un placebo mientras que el otro recibió 3 cápsulas de 1 gramo de jengibre en polvo. Después de 8 semanas, el grupo del jengibre redujo su nivel de azúcar en sangre en ayunas en un 10,5%. Pero el grupo placebo aumentó su azúcar en sangre en ayunas en un 21%. Además, la sensibilidad a la insulina aumentó significativamente más en el grupo del jengibre. En otro estudio, los investigadores demostraron que 1600 mg por día de jengibre mejora 8 marcadores de diabetes, incluida la sensibilidad a la insulina. 3. Canela. Menos de media cucharadita al día reduce los niveles de azúcar en sangre. La canela es una de las especias más antiguas y más populares. Se ha utilizado durante milenios tanto por sus cualidades aromatizantes como medicinales. Se ha demostrado que la canela normaliza los niveles de azúcar en sangre en los diabéticos tipo 2 al mejorar la capacidad de responder a la insulina. Un metaanálisis de 8 estudios clínicos muestra que la canela o los extractos de canela reducen los niveles de glucosa en sangre en ayunas. Comer. En un estudio, los sujetos comieron aproximadamente una taza de arroz con leche con aproximadamente una cucharadita de canela. Agregar la canela redujo la tasa de vaciado del estómago del 37% al 34,5% y redujo significativamente el aumento de los niveles de azúcar en sangre. 4. Extracto de hoja de olivo. Resultados comparables a la metformina. Investigadores de la Universidad de Auckland demostraron que el extracto de hoja de olivo mejora la sensibilidad a la insulina. En un estudio se dividió a 46 hombres con sobrepeso en 2 grupos. Un grupo recibió cápsulas que contenían extracto de hoja de olivo y el otro grupo recibió un placebo. Después de 12 semanas, el extracto de hoja de olivo redujo la resistencia a la insulina en una media del 15%. También aumentó la productividad de las células productoras de insulina en el páncreas en un 28%. Los investigadores observaron que la suplementación con extracto de hoja de olivo dio resultados comparables a los tratamientos comunes para la diabetes, en particular, la metformina. 5. Las bayas reducen el pico de insulina después de la comida. Los estudios muestran que el cuerpo necesita menos insulina para mantener el equilibrio del azúcar después de una comida si también se comen bayas. En un estudio de mujeres sanas en Finlandia, se pidió a los sujetos que comieran pan blanco y de centeno con o sin una selección de diferentes bayas en puré. El almidón solo en el pan aumenta los niveles de glucosa después de las comidas. Pero los investigadores encontraron que agregar bayas al pan redujo significativamente el pico de insulina después de las comidas. Las fresas, los arándanos, las arándanos rojos y las arándanos fueron eficaces. También lo eran las moras. 6. Semilla negra, Nigella sativa. Solo 2 gramos reduce la resistencia a la insulina. En un estudio de 94 pacientes diabéticos, los investigadores recetaron 1, 2 o 3 gramos al día de cápsulas de Nigella sativa. Descubrieron que a la dosis de 2 gramos por día, la semilla negra redujo significativamente la glucosa en sangre en ayunas y la resistencia a la insulina. La dosis más alta de 3 gramos por día no resultó en beneficios adicionales. La semilla negra ha sido atesorada durante miles de años por sus propiedades curativas. A veces se lo conoce como cilantro romano, sésamo negro o comino negro. Se le ha llamado el remedio para todo menos la muerte. 7.
La espirulina aumenta la sensibilidad a la insulina en un 225% en un estudio aleatorio de pacientes resistentes a la insulina. Los investigadores compararon el poder de la espirulina y la soja para controlar los niveles de insulina. Asignaron a 17 pacientes a recibir 19 gramos de espirulina al día. Los otros 16 pacientes recibieron 19 gramos de soja. Después de 8 semanas, el grupo de la espirulina aumentó en promedio su sensibilidad a la insulina en un 224,7%, mientras que el grupo de la soja aumentó su sensibilidad a la insulina en un 60%. Además, el 100% del grupo de la espirulina mejoró su sensibilidad a la insulina, mientras que solo el 69% del grupo de la soja mejoró. Diferentes para la diabetes. La berberina es un compuesto amargo que se encuentra en la raíz de varias plantas, como el sello de oro, el agrasejo y la uva de Oregón. Los estudios demuestran que es tan bueno como los medicamentos recetados para la diabetes. Los investigadores chinos compararon la berberina con la metformina en un estudio piloto de 36 pacientes. Descubrieron que la berberina reducía los niveles de azúcar en sangre tan bien como la metformina en solo 3 meses. Los pacientes también disminuyeron significativamente su glucosa en sangre en ayunas y su glucosa en sangre después de las comidas. En el mismo estudio, los investigadores administraron berberina a 48 diabéticos durante 3 meses. Después de solo una semana, la berberina redujo los niveles de glucosa en sangre tanto en ayunas como después de las comidas. Además, su resistencia a la insulina se redujo en un 45%. Otros investigadores realizaron un metaanálisis de 14 estudios con 1068 participantes. Descubrieron que la berberina funcionaba tan bien como la metformina, la glipizida y la rosiglitazona. Esos son 3 de los principales medicamentos para la diabetes del mercado. Y la berberina no tiene efectos secundarios graves. El Spirit San de Santa Coloma implanta sensores de glucosa a 118 pacientes con diabetes. El Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Spirit San de Santa Coloma de Gramenet puso en marcha, hace 1 año y medio, el programa de monitorización continua de glucosa en pacientes con diabetes tipo 1, una herramienta que permite el seguimiento continuado de los niveles de glucosa. Desde el centro hospitalario colomense se controla de forma continua a unos 228 pacientes con diabetes que podrían formar parte del programa de monitoreo y, a finales de año, ya se habrá colocado el sensor a más del 50% de estos pacientes, apuntan desde el hospital. Los 118 pacientes que ya tienen el dispositivo, 66 hombres y 52 mujeres, tienen una media de edad en torno a los 40 años. A los pacientes se les colocan unos sensores en el brazo que miden este índice sin necesidad de hacer la punción capilar. También se deben instalar una app en el móvil, que es la que permite analizar los datos y al mismo tiempo que los profesionales sanitarios hagan un seguimiento a distancia. Los usuarios reciben una formación estandarizada sobre la colocación del dispositivo, la extracción de los datos y su correcta interpretación para poder aprovechar al máximo las prestaciones de estos sistemas. Esta formación es realizada por parte del Servicio de Nutrición y Dietética de la FEG que hace un seguimiento y acompañamiento de los pacientes durante todo el proceso de aprendizaje, señalan desde el Spirit Sant. Solo para el tipo 1. La diabetes mellitus es un trastorno del metabolismo que se manifiesta por una elevación anormal de los niveles de glucosa en sangre. Esta anomalía puede ser debida a una producción insuficiente de insulina o bien a un mal aprovechamiento de esta hormona por parte del organismo. Hay 2 tipos principales de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. Actualmente la monitorización solo está financiada para los pacientes con diabetes tipo 1, que se caracteriza por una destrucción progresiva de las células productoras de insulina que hace imprescindible la administración de insulina para normalizar los niveles de glucosa en la sangre. Tema del video. Consumir extracto de nopal activa los receptores celulares de insulina. Sinvestav. Una investigación realizada en el Departamento de Farmacobiología del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, Sinvestav, demostró en ratas que el consumo de extracto de nopal estimula a los receptores celulares que capturan insulina, que es la hormona necesaria para que las moléculas con energía contenida en los azúcares ingresen al cuerpo. El estudio, cuyo autor es Patrick Mayoux Salinas, investigador del Departamento de Farmacobiología del Sinvestav CDSUR, refuerza los datos sobre uso del nopal como tratamiento para personas con diabetes, pues anteriormente se conocía que este producto ayuda a concentrar y desechar exceso de azúcar en la sangre.
Para saber cómo actúa el extracto de nopal a nivel celular, el estudio aplicó técnicas de histología con lo que pudieron observar la microarquitectura de diferentes órganos, principalmente del páncreas que produce la hormona de la insulina y notaron que los islotes pancreáticos, donde se encuentran las células productoras de insulina, disminuyeron de tamaño con el tratamiento de extracto de nopal. Esto indica que se va optimizando la sensibilización del receptor a la insulina y esta a su vez fácilmente permite introducir la glucosa a la célula y, por ende, disminuir las concentraciones en sangre. Según registros arqueológicos, en México se consume nopal desde, al menos, hace 12.000 años. Este vegetal no solo es un alimento común sino un símbolo nacional. Sus cualidades para la salud se han comprobado bajo diversos protocolos científicos. Glucosa y colesterol. Patrick Mayeux Salinas comprobó que el consumo de la cactácea deshidratada genera beneficios al promover mayor tolerancia a la glucosa, aumento en la capacidad antioxidante y reducción de niveles de colesterol en combinación con un régimen de ejercicio. En un modelo animal con peso normal, se observó que ingerir nopal produce estos tres efectos si se compara con otro grupo de animales que no tuvo la misma dieta, explicó Mayeux Salinas, adscrito al laboratorio de Guadalupe Bravo, quien estudia las alteraciones causadas por la obesidad. Los científicos emplearon nopal deshidratando con la finalidad de evaluar diferentes presentaciones, tanto lipídicas como acuosas, para comparar cuál ofrecía un mayor efecto hipoglucemiante sobre las concentraciones elevadas en sangre y encontraron que la mejor presentación era la del tipo lipídico. El protocolo de investigación utilizó, en primera instancia, un modelo animal de rata con peso normal. Queríamos ver un efecto agudo y comprobar si efectivamente el nopal tenía un efecto hipoglucemiante en animales con normopeso, detalló Patrick Mayeux. Para determinar los niveles de glucosa en sangre en los grupos experimentales, los investigadores aplicaron una técnica llamada curva de tolerancia a la glucosa. Esta consiste en la administración vía oral de una concentración elevada de la misma. Esto se llevó a cabo en presencia y ausencia del extracto de nopal. Observaron que la planta tenía un efecto hipoglucemiante, por lo que sugieren que podría, en estas condiciones, ser un buen candidato para el tratamiento de diabetes, donde se presentan concentraciones elevadas de glucosa en sangre. Una parte importante del experimento consistió en relacionar el consumo de nopal con el ejercicio, se evaluó su efecto solo y en combinación con el nopal. Se observó que el efecto benéfico se potencia con el ejercicio, indicando cambios favorables en los análisis de histología, curva de tolerancia a la glucosa y de estrés oxidativo. Los efectos benéficos del extracto de nopal se observaron en cada una de las técnicas que se aplicaron e incluso al hacer química sanguínea. En esta se reportó una disminución en los niveles de colesterol total. Nuestros datos mostraron, en el grupo con extracto, una disminución en los niveles de colesterol significativamente diferente al grupo control, sostuvo Patrick Mayeux. Tema del video. Científicos españoles desarrollan el primer fármaco con potencial para curar la diabetes tipo 1. Se trata de una molécula capaz de regenerar las células productoras de insulina y revertir el ataque autoinmune. La diabetes tipo 1 afecta a 21 millones de personas y aparece sobre todo en la infancia. Un fármaco capaz de frenar la diabetes tipo 1 y mejorar la calidad de vida de quienes padecen la dolencia en su tipo 2. Tras 7 años de intensas investigaciones, científicos del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, CABIMER, un centro público, han logrado identificar una molécula con alto potencial terapéutico que permite activar la respuesta autoinmune, y que podría curar dicha enfermedad, considerada la de prevalencia más alta en el mundo. La diabetes tipo 1, que surge especialmente a la infancia y adolescencia, aparece cuando el sistema inmune del individuo, los linfocitos, destruye sus células productoras de insulina en el páncreas, provocando un aumento de la glucosa en sangre que el organismo no puede asumir por sí solo y obliga a los enfermos a inyectarse la hormona insulina diariamente. Afecta a 21 millones de personas en todo el mundo, y supone el 13% de todos los casos de diabetes registrados en nuestro país. Thank you for watching. Ahora, el equipo internacional de investigadores de CABIMER ha descubierto que la molécula BL001 favorece la conversión de las células que elevan la glucosa, células alfa, productoras de la hormona glucagón, en células que sintetizan, almacenan y segregan insulina, células beta pancreáticas. Un proceso conocido como transdiferenciación, y que impulsa además la regeneración de estas células.
Tratamiento dual. Las pruebas han desvelado que la molécula reduce el ataque autoinmune del organismo, ya que favorece la capacidad antiinflamatoria de determinadas células del sistema inmunitario, evitando así que se destruyan las células beta. Un avance importante porque hasta ahora los tratamientos disponibles solo actuaban en uno de los dos frentes: la respuesta autoinmune o la regeneración de las células que producen insulina. El futuro fármaco podría ayudar también, por tanto, a mitigar los efectos de los pacientes de diabetes tipo 2. Esta molécula BL001, protegida por una patente de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, se ha probado ya en ratones y en modelos celulares, pero no en humanos, dado que hace falta una elevada inversión, cifrada en torno a 17 millones de euros, por lo que Bernat Soria ha solicitado a la empresa privada que se involucre en el proyecto porque el sector público no puede afrontarlo, lo que permitiría tener resultados efectivos en menos de una década, según han indicaron este martes en rueda de prensa. No obstante, tanto Benoit Gautier, el investigador principal, como Nadia Cobo, autora principal del trabajo publicado en la revista Nature Communications, han reconocido que aún queda mucho por hacer para que se comercialice ese medicamento que llegue al paciente. La molécula aún no está preparada para convertirse en una píldora, indicó Soria, aunque esa es la meta. Así, detallaron que los siguientes pasos irán encaminados a comprender los mecanismos celulares que desencadenan los efectos que se han logrado evidenciar. Debemos trasladar nuestros hallazgos al sistema inmune humano y estudiar bien su relación con los islotes pancreáticos, señalaron. Después será el momento de los ensayos clínicos en pacientes para lograr la autorización del fármaco. Según han explicado fuentes de la Consejería de Salud, de la que depende el Centro Cabimer, el grupo de investigación que desarrolla el proyecto ha conseguido ya más de 1,5 millones de euros en convocatoria desde el año 2010, y cuenta con el apoyo de distintas asociaciones de pacientes afectados de diabetes, como la JDRF, Juvenile Diabetes Research Foundation, la principal fundación privada norteamericana de lucha contra esta enfermedad o diabetes cero, a nivel nacional. Hoy, te voy a comentar sobre las células reprogramadas recuperan funciones perdidas por la diabetes. Un equipo de investigadores consigue que un grupo de células pancreáticas cambien su función y empiecen a producir insulina. En un futuro, este hallazgo podría ayudar a combatir enfermedades relacionadas con la muerte celular como el diabetes o el Parkinson. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por unos niveles altos y persistentes de azúcar en sangre. Este fenómeno ocurre cuando ciertas células del páncreas encargadas de la producción de insulina se destruyen, ya no pueden ejercer su función, lo que supone un punto de no retorno para la enfermedad. Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad de Ginebra, UNIGE, ha logrado transformar un grupo de células pancreáticas para que ejerzan de productoras de insulina. El hallazgo, publicado este mismo lunes en la revista Nature Biology, no tan solo podría plantear nuevas estrategias terapéuticas para tratar la diabetes, sino que además también podría suponer un gran avance para diferentes enfermedades relacionadas con la muerte celular. Según argumenta el equipo de investigadores responsables de este nuevo estudio, el éxito conseguido en la transformación de estas células pancreáticas sugiere que este mismo proceso también podría funcionar para reprogramar otras células del cuerpo para que ejerzan una función diferente a la que les corresponde. Por otro lado, el estudio sugiere que este hallazgo también supondría un desafío a la idea de que las células maduras funcionales diferenciadas permanecen estables para siempre, por lo que podría existir la posibilidad de recuperar determinadas funciones celulares perdidas. Thank you for watching. Lo que estamos mostrando aquí es que el estado de diferenciación de una determinada célula no está tallada en piedra. La identidad celular, en todas las etapas de la vida, está modulada por el entorno celular inmediato, particularmente por señales inhibitorias. Por lo tanto, el mantenimiento de la identidad celular es un proceso activo de inhibición a lo largo de la vida de la célula, y no un estado intrínseco o pasivo de diferenciación, explica el Pedro Herrera, investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra y responsable de este nuevo estudio. Esta capacidad de las células especializadas para cambiar su función podría ser crucial para tratar otras patologías que se deben a la muerte celular masiva o inadecuada, como el Alzheimer, enfermedad o infarto de miocardio, concluye Herrera. La reprogramación celular. El páncreas contiene varios tipos de células que producen diferentes hormonas responsables de regular los niveles de azúcar en la sangre.
Entre ellas se encuentran las células, que producen glucagón, las células, que producen insulina, y las células, que producen somatostatina, una hormona que actúa como un regulador local para controlar la actividad de las células y, juntos, forman pequeños grupos conocidos como islotes pancreáticos. El glucagón aumenta los niveles de azúcar en la sangre, mientras que la insulina tiene el efecto contrario. En pacientes con diabetes, en ausencia de células funcionales, los niveles de azúcar en la sangre son persistentemente altos. Hace unos años, el mismo equipo de investigadores relacionado con este nuevo hallazgo demostró la existencia de una capacidad de regeneración de células productoras de insulina en ratones. Sorprendentemente, en algunos animales sin células pueden aparecer espontáneamente nuevas células productoras de insulina. Es decir, que algunas de las otras células pancreáticas pueden llegar a reprogramarse para aprender a segregar insulina. Sin embargo, este fenómeno solo afecta al 1 a 2% de las células y... ¿Pero por qué algunas células realizan esta conversión y otras no? Y, sobre todo, ¿sería posible inducir este proceso? Estas son las preguntas que constituyen el núcleo de nuestro trabajo, explica el profesor Herrera. Tema del video: 5 plantas medicinales que ayudan a controlar la diabetes. Más allá de los medicamentos, una alimentación saludable y una actividad física frecuente, hay plantas medicinales que pueden aportar mucho en el objetivo de controlar la diabetes. En este artículo te damos a conocer algunas de estas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, la diabetes es una de las causas de muerte menos reconocida. Sin embargo, si no se controla, puede provocar enfermedades del corazón, insuficiencia renal, gangrena, ceguera y efectivamente hasta la muerte. En este post, te presentaremos información que puede ser de tu interés, además de algunas plantas medicinales que ayudan a controlar la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Se define como una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no produce la cantidad de insulina suficiente, o bien, cuando el organismo no utiliza la insulina que produce. Si esto no se controla, se genera un aumento exagerado de azúcar en la sangre. Esta afección se clasifica de la siguiente manera. Tipo 1. Sucede cuando el páncreas no sintetiza la insulina. Tipo 2. Se relaciona con la incapacidad del organismo para utilizar adecuadamente la insulina. Gestacional. Aparece durante el embarazo e implica un aumento anormal de la glucosa en la sangre. Síntomas: visión borrosa, sed excesiva, fatiga, ganas de orinar con frecuencia, hambre, pérdida de peso. ¿Existe cura para la diabetes? Hasta ahora la ciencia no ha descubierto un medicamento que permita curar por completo la diabetes. En realidad, solamente se puede controlar con fármacos, dieta y actividad física. El objetivo con estas 3 estrategias es controlar el azúcar en la sangre. Plantas medicinales para controlar la diabetes. Existen plantas medicinales que contribuyen con el objetivo de controlar el azúcar en la sangre. Sin embargo, es importante consultar con un médico especialista de modo tal que no exista ningún efecto contrario con los medicamentos regulares. Entre estas plantas se encuentran: 1. Copalchi. Es una planta originaria de México y Colombia. La corteza del tronco funge como hipoglucemiante, antipirético, aperitivo y refrescante. ¿Cómo ayuda a combatir la diabetes? La corteza del copalchi contiene una reductora llamada coutareósido, que por medio de la hidrólisis genera glucosa, además de una genina polifenólica. Eso mejora la secreción del páncreas y permite que los hidratos de carbono tengan una metabolización correcta. Por ende, los niveles de azúcar se reducen. Se recomienda en el tratamiento de la diabetes tipo 1 y 2, pues sirve para abrir el apetito, controlar la sed y bajar la fiebre. A continuación, su preparación: es importante destacar que tiene un sabor bastante amargo. Ingredientes: un vaso con agua, 200 mililitros. Una cucharada de copalchi, 20 g. Preparación: colócalo en un lugar fresco. Déjalo reposar durante toda la noche. Cuélalo. Aplicación: bebe la mezcla en ayunas. 2. Guinema. Esta planta se localiza principalmente en el continente asiático, particularmente, en la India, en las zonas tropicales y la parte sur del país. Sus hojas tienen propiedades hipoglucemiantes, antidiabéticas, diuréticas, adelgazantes, antiinflamatorias y desintoxicantes. Gracias a ello también es utilizada para combatir el sobrepeso y la artritis. ¿Cómo ayuda a combatir la diabetes? Al ingerirse disminuye la gana de beber sustancias dulces, puesto que tiene una gran similitud con la función de la molécula de glucosa, es decir, bloquea la absorción de azúcares. Por ello, está indicada tanto para prevenir como para controlar la diabetes.
A continuación, la forma en que se prepara. Ingredientes. Una cucharada de hojas de guinema, 15 g. Un vaso con agua, 200 mililitros. Preparación. Vierte el agua en una olla y ponla a hervir. Agrega las hojas de guinema y deja actuar durante 10 minutos. Apaga y espera a que enfríe un poco. Aplicación. Bebe 1 o 2 tazas al día. 3. Eucalipto. El eucalipto es una planta muy conocida por sus propiedades para combatir enfermedades respiratorias. Sin embargo, sus hojas y frutos también son hipoglucemiantes, expectorantes, antisépticos, antiinflamatorios, además de que reducen la fiebre. Este conjunto de propiedades ayudan a nivelar los índices de glucemia. A continuación, la forma de prepararlo. Ingredientes. Hoja de eucalipto, 30 g. Un vaso con agua, 200 mililitros. Preparación. Agrega las hojas de eucalipto, previamente lavadas. Deja hervir a fuego lento durante 10 minutos. Sírvete. 4. Canela. A pesar de que la canela tiene un sabor dulce, sí está permitida para los diabéticos. Tiene su origen en la India. Entre sus propiedades sobresalen sus efectos digestivos, estimulantes, hipoglucemiantes, antisépticos y carminativos. ¿Cómo ayuda a combatir la diabetes? Esta planta ayuda a estabilizar los niveles de azúcar al estimular los receptores de insulina, la cual disminuye el índice de glucemia de manera natural. Se prepara de la siguiente forma. Ingredientes. 2 ramitas de canela. Agua, 200 mililitros. Preparación. Hierve el agua. Agrega los palitos de canela. Deja actuar durante 10 minutos. Sírvete. 5. Stevia. La stevia es un edulcorante originario de Brasil y Paraguay. Sus hojas también tienen propiedades hipoglucemiantes, antihipertensivas, diuréticas, antibacterianas y antifúngicas. Sorprendentemente, a pesar de ser hasta 50 veces más dulce que el azúcar, es libre de carbohidratos. ¿Cómo ayuda a combatir la diabetes? Induce a las células beta que se localizan en el páncreas para producir insulina, disminuyendo los niveles de glucosa. Se puede tomar de la siguiente manera. Ingredientes. Hojas de stevia, 15 g. Agua, 125 mililitros. Preparación. Hierve el agua. Agrega las hojas de stevia. Deja actuar durante 10 minutos. Aplicación. Bebe una taza de la infusión al día.